Señora secretaria, tenemos cuenta. Sí, cuenta, señor presidente. Llegaron dos documentos de la Asesoría Técnica Parlamentaria en la Biblioteca del Congreso. Bien. Uno que es el traspaso al personal del sector público que se encuentra en horarios a contrata y el otro es la estimación del efecto de incorporar a los trabajadores honorarios del sector público a los regímenes de protección social. Esto está relacionado con un proyecto de ley que en este minuto lo está estudiando en particular la Comisión de Trabajo del Senado y que pasaría después a Hacienda. Y eso sería en materia de cuentas, señor presidente. Bueno, yo propongo distribuirlo entre los mismos en la comisión. ¿Se podrá, tendrá sentido como usted, que aprovechemos de distribuirlo a todos los senadores y senadoras, ¿no? ¿Por qué no podemos destruir estos documentos de la biblioteca con cariño desde la Comisión de Hacienda? Este mismo documento que vamos a distribuir entre nosotros, eso solo llegará a los miembros del Senado. Sí, hágalo, sí. Sí, los informes de la biblioteca. Son públicos, pero si no les llegan no van a saber que existen. ¿No? Y de repente hay alguien que... ¿Te parece, no? Sí, podría Vamos a ser mandárselo a Ciudadanos Transparentes para que lo publiquen también. Señor presidente, bienvenido, muy buenos días. Le damos la bienvenida a la Comisión de Hacienda una vez más, en esta oportunidad para escuchar el informe de estabilidad financiera del segundo semestre del 2018. Es una sesión relativamente, esta está citada hasta las 12, entiendo la sesión. Voy a pedir flexibilidad para ver si podemos extenderlo unos minutos más, sin perjuicio que se quede esa flexibilidad, sin perjuicio que entiendo que hay otras comisiones que comienzan a las 12, ¿no? Así que, señor presidente, lo dejamos con la palabra. Muy bien. Bueno, muchas gracias, presidente, miembros del incidental, miembros de la Comisión de Hacienda del Senado. Agradecemos la invitación para presentar la visión del Consejo del Banco Central sobre los desarrollos recientes en el sector financiero y implicancias para la estabilidad financiera de la economía chilena. Como ustedes saben, la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central le asigna la responsabilidad de velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Y esto se asocia directamente a nuestra preocupación por la estabilidad financiera, y este informe de estabilidad financiera es el mecanismo principal a través del cual nosotros regularmente hacemos una revisión de la situación del sistema financiero y algunos de los riesgos que éste puede enfrentar. Este seguimiento que hace el Banco Central es complementario al que hacen los supervisores especializados, siendo un elemento de análisis independiente respecto de las atribuciones y funciones que le corresponde ejercer a cada uno de estos en relación a las entidades que fiscalizan. El informe que presentamos ahora corresponde al segundo semestre del 2018, es el informe de estabilidad financiera número 30 que publica el Banco Central y que está disponible desde hoy en la mañana en la página web del banco. Es importante enfatizar la diferencia entre este informe y el IPOM, que también, ¿cierto?, lo presentamos regularmente a esta comisión, en particular en el sentido de que se trata, en este caso, de un informe de riesgo. El IPOM, en buena medida, desarrolla un escenario base en torno al cual se articulan las decisiones de política monetaria. En este caso, más bien, lo que nos
hacemos es focalizarnos en riesgos, particularmente para la estabilidad financiera. Y al mismo tiempo, los temas o la mitigación de los riesgos que aquí se señalan no siempre están asociados a una competencia directa del Banco Central. O sea, mientras en el caso del IPOM hay un análisis y proyecciones que están directamente relacionadas a una decisión del Banco Central, que es la definición de la política monetaria, fijación de la tasa de interés. En este caso, en realidad, aquí hay temas que competen a un abanico de actores distintos y, por lo tanto, la mitigación de esos riesgos es una responsabilidad que es en buena medida compartida o a través de la cual se llama la atención a otros reguladores, otros actores institucionales u otros participantes de los mercados que pueden incidir sobre la materialización de esos riesgos. La estructura de este informe incluye un capítulo denominado Tendencias de mercados financieros y riesgos externos, que se refiere a los desarrollos recientes de los mercados financieros. Hay un segundo capítulo sobre usuarios de crédito, que describe la situación financiera de empresas y hogares, incluyendo una evaluación prospectiva de riesgo. Esto viene seguido un capítulo sobre oferentes de crédito que complementa la visión del anterior capítulo con información de bancos y otros oferentes de crédito no bancarios. En el capítulo de regulación financiera se revisan los principales desarrollos regulatorios locales e internacionales de relevancia para Chile, mientras que el capítulo de sistemas de pago discute los desarrollos de los sistemas de pago de alto y de bajo valor, así como aquellos que están relacionados con las infraestructuras financieras a nivel local e internacional. Y finalmente, ustedes recordarán que desde este año empezamos a incluir un capítulo temático. Buenas tardes, presidente. Buenos días. Un capítulo temático en el informe de estabilidad financiera anterior fue sobre tecnologías aplicadas a la industria financiera. En este caso, en esta oportunidad, el capítulo temático está dedicado al sector inmobiliario residencial y estabilidad financiera. Inmobiliario. Y como vamos a ver más adelante, a lo largo del texto hay una serie de recuadros que desarrollan algunos puntos específicos que puedan ser de interés. Ahí, ok. Entonces, los principales mensajes de este informe son que desde el informe de estabilidad financiera anterior, el sistema financiero chileno, incluyendo los sistemas de pagos internos y externos, no ha registrado eventos de disrupción importantes. En términos de riesgo, destacan condiciones de financiamiento externo menos favorables que las observadas en años recientes, mientras que las vulnerabilidades y mitigadores locales se mantienen, siendo el marco de flexibilidad cambiaria uno de los elementos más relevantes para absorber adecuadamente los shocks externos. En línea con informes previos, los antecedentes disponibles indican que tanto usuarios como oferentes de crédito estarían en condiciones de acomodar los impactos de distintos escenarios de tensión agregados, entre otros factores debido a la baja exposición al riesgo de monedas. Con todo, algunos desarrollos requieren ser monitoreados, entre los que destacamos un potencial cambio abrupto en las condiciones de financiamiento externo, las menores holguras de capital de la banca local y el crecimiento del crédito no bancario sin información consolidada sobre endeudamiento. Entonces, en la presentación de hoy vamos a cubrir riesgos, el panorama de riesgos externos y mercados financieros, vulnerabilidades de agentes locales, el capítulo temático sobre el sector inmobiliario y una revisión rápida de algunos temas de regulación financiera. Nuestra idea, presidente, es que yo me voy a referir fundamentalmente al primer tema, riesgos externos y mercados financieros, y luego, si le parece bien, le pasaría la palabra a la gerenta de la División de Política Financiera para que desarrolle los temas siguientes. Bien. En los mercados financieros internacionales continúa el retiro gradual del estímulo monetario en economías avanzadas. La Reserva Federal de Estados Unidos ha aplicado desde el informe anterior 2 alzas adicionales de su tasa de política monetaria y los mercados anticipan nuevos ajustes durante este año y hacia el 2019. Por su parte, el conflicto comercial ha continuado evolucionando, concentrándose en la pugna entre Estados Unidos y China. Los distintos mercados financieros internacionales han sentido el impacto, que en el caso de Chile en buena medida se hace notorio en la evolución del precio del cobre.
Como producto de cambios en las percepciones de riesgo, se han producido episodios de venta de activos en mercados emergentes con salidas de flujos de portafolio, impactos en precios e inestabilidad de economías con mayores desequilibrios macroeconómicos. Esto en un contexto donde también se observan caídas en precios de materias primas. En el ámbito de riesgos políticos se mantienen aquellos asociados al Brexit. Hoy día justamente era la reunión del gabinete en este momento, as we speak, en que se está discutiendo el principio de acuerdo con la Unión Europea. Y se suman los derivados de los cambios políticos en Italia y en Brasil. Las divergencias de trayectoria económica, política monetaria y factores idiosincráticos generan alta volatilidad de monedas. En este contexto, el dólar se apreció significativamente, pero la volatilidad en la paridad peso-dólar no ha tenido una mayor repercusión en el mercado financiero local, lo que en parte se debe a niveles de cobertura de riesgo cambiario superiores a los observados en el pasado. Por su parte, las tasas de interés se mantienen bajas y estables. En esta lámina tratamos de sintetizar algunas de las amenazas o riesgos a la estabilidad financiera, algunos factores que pueden elevar la vulnerabilidad y por otro lado los mitigadores que tienden más bien a reducirla. Entre las amenazas externas para la estabilidad financiera siguen destacando aquellas vinculadas a un ajuste abrupto de las condiciones de financiamiento externa y los potenciales ajustes en el apetito por riesgo que aún se mantiene elevado. Esto se combina con fuentes de riesgo de países emergentes que pueden provenir de un mayor deterioro en la situación económica de países de la región y hubo deterioros en China por una profundización del conflicto comercial. Estos riesgos resultan relevantes frente a algunas vulnerabilidades locales, pero que a su vez se combinan con mitigadores que llevan a un impacto neto potencialmente menor. Entre estas vulnerabilidades típicamente se menciona el nivel de endeudamiento corporativo, particularmente por fuentes externas. Así, la deuda externa corporativa equivale a 42% del producto, pero de ella una parte relevante corresponde a préstamos relacionados a inversión extranjera directa, la que corresponde a 17% del producto, o sea, prácticamente la mitad de la deuda externa de las empresas en realidad corresponde a deuda vinculada a inversión extranjera directa, es decir, filiales en Chile de empresas multinacionales, particularmente del área minera, que le otorgan préstamos desde sus casas matrices. Por lo tanto, en estos casos el riesgo financiero que está asociado a ese tipo de deuda es considerablemente menor. Por otra parte, el remanente de la deuda externa corporativa presenta una acotada exposición cambiaria. A raíz de la discusión del proyecto de ley de presupuesto para el 2019, se generó una discusión en relación con la deuda privada y el senador Carlos Monte, que es una persona estudiosa e informada, y lo digo seriamente, nos señaló que la deuda privada es de 100% del PIB. Entonces, no sé si estamos hablando de lo mismo, porque usted está señalando que es el 40, casi la mitad, digamos, casi la mitad del PIB. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Estamos hablando de no sé si está la banca en lo que usted está señalando? Si esa es toda la deuda, porque hace una gran diferencia. Sí recuerdo el mismo comentario que está haciendo usted, en el sentido de que también dijo que una parte importante era deuda con las casas matrices y que por lo tanto los niveles de riesgo eran menores, pero no sé si estamos hablando de lo mismo, porque a veces, dependiendo cómo se planteen los números, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de cosas distintas. Claro. Gracias, presidente. Sí. Gracias a ambos presidentes. La deuda de las empresas en Chile es de 113% del PIB, incluyendo el componente interno y el componente externo. El componente externo corresponde a este 42% del PIB. Claro. ¿Eh? Externa e interna. La deuda completa, 113% 113% del PIB, la mitad es moneda extranjera. Un poco menos de la mitad. Sí, 40 y tanto. Claro. Y de esa mitad, algo menos de la mitad es deuda ligada a inversión extranjera directa. No están preocupados. Claro. ¿Y cómo estamos en el ranking con ese 113?
Ese 113% digamos, está en un punto intermedio entre países más desarrollados y países emergentes. Y en buena medida se explica por el hecho de que la economía chilena es una economía que se ha ido internacionalizando, y entonces cuando uno analiza esta relación deuda-PIB, tiene que tomar en cuenta que el denominador, o sea, el PIB, es el producto doméstico de Chile. Sin embargo, parte de esa deuda de empresas chilenas financia inversiones de esas mismas empresas en otros países de América Latina, por ejemplo. Y por lo tanto el PIB chileno no es necesariamente representativo de la base contra la cual se genera esa deuda. O sea, lo lógico sería mirar más bien los balances de las empresas, y ahí uno puede comparar lo que son los pasivos con sus activos. O sea, cuando uno calcula deuda sobre PIB, en primer lugar compara un stock con un flujo, y además compara contra un flujo que es solo doméstico, cuando en realidad la actividad que se financia con esa deuda está en otros países. Presidente, eso significaría que no son proporciones menores, entonces, lo que este endeudamiento externo se utiliza para financiar inversión en el extranjero. Debería ser de una cierta relevancia como que haga esta diferencia. Tiene una cierta relevancia, y de hecho es uno de los componentes que han aumentado, que explican el aumento de la deuda corporativa chilena. No es que quiera decirlo de manera peyorativa, pero eso significaría que, producto de la condición crediticia de Chile, que es relativa respecto a otros países, al tener una posición de riesgo más baja, tiene mejores condiciones, y eso permitiría que tal vez países o firmas que quisieran invertir en terceros países prefieren hacerlo vía Chile, producto de, me imagino, la reputación que tiene nuestra economía, y de esa forma financiar inversión extranjera en terceros países a partir de la capacidad o de nuestra estabilidad, o como usted quiere llamarlo, la nota que nos ponen afuera. ¿Se puede hacer esa afirmación de alguna manera, o ya estoy estirando demasiado? O sea, no, ojo, claro. Si se están invirtiendo en terceros países a partir de un crédito que se solicita, está respaldado por las inversiones que hacen acá, entonces no sé si... O sea, a ver, los activos que respaldan esa deuda son activos que están distribuidos en todos los países donde tienen actividad esas empresas. Sin embargo, dado que sus matrices están en Chile, tienden a endeudarse a costo chileno, que es algo parecido a lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros recibimos, cuando empresas extranjeras instaladas en Chile se financian con crédito de sus casas matrices. O sea, una empresa australiana que invierte en minería en Chile se financia a costo Australia, le otorga un crédito a su filial que está en Chile. Entonces algo parecido ocurre con las empresas chilenas que invierten en otros países. La pregunta que nos importa es: ¿hay más o menos riesgo al final del día? Claro. El problema puede ser respecto a los países en que están esos otros activos donde se ha invertido en el exterior. Y yo me imagino, voy a poner un ejemplo, hay algunas capacidades chilenas que han sido notorias en los últimos 20 años, que son de multitiendas, del retail, que han salido mucho al exterior. Me imagino que eso es una parte de la deuda que aquí se refleja. Y la interrogante es cuán estables son esos países, sean nuestros vecinos al oriente o en el nororiente. ¿Eso es donde están los riesgos? Claro, bueno, ese tema está analizado acá en el informe, y lo vamos a ver un poco más en detalle un poco más adelante, pero básicamente el punto es que la inversión de estas compañías chilenas en el exterior es parte de su diversificación. Entonces, como diversificación, ¿cierto?, debería ayudar a estabilizar sus negocios. Por supuesto, siempre puede ocurrir que esas economías donde hay esas inversiones tengan problemas. Ahora, aquí uno tiene que distinguir por lo menos tiene que tomar en cuenta dos elementos. Primero, es cómo esas inversiones en el exterior se reflejan en los balances consolidados de estas compañías. O sea, si hay una inversión en Brasil, por ejemplo, y el real brasilero se deprecia más que el peso chileno,
en la consolidación va a aparecer un deterioro de los activos. Pero eso puede ser algo transitorio. Otra cosa es qué es lo que ocurre con la rentabilidad de la inversión misma en ese país. Y cuando uno mira la rentabilidad de la inversión misma en ese país, nuevamente tiene que hacer otra distinción, que es cuánto de esa inversión está enfocada al mercado local o a las exportaciones desde ese país. O sea, hay países que pueden tener mucha inestabilidad en su mercado doméstico, pero donde la inversión que se hace es para exportar a otros países, y a lo mejor una devaluación en realidad va a mejorar su competitividad respecto del exterior. Entonces hay, por ejemplo, empresas chilenas que tienen inversiones en plantas papeleras, madereras, que son para exportar en países que son bien volátiles, pero puede ser que esa inversión siga siendo rentable. Entonces esos dos elementos hay que tomarlos en cuenta. Muchísimas gracias. Pero perdón, me falta una variable que es importante, porque aquí en este caso estamos hablando de un informe de estabilidad financiera. O sea, no es un informe sobre la rentabilidad de los negocios de la empresa chilena. Entonces, cuando estamos hablando de las inversiones chilenas en el exterior, para efectos de la estabilidad financiera del mercado financiero local, tenemos que mirar cuánto de esa actividad se financia con deuda emitida, contraída en Chile. Y eso, como vamos a ver más adelante, es una fracción relativamente pequeña de los pasivos de esas filiales de empresas chilenas en el exterior. Porque, como lo veíamos recién, en buena medida se financia más bien con emisión de bonos que se colocan en los mercados internacionales. Entonces, el riesgo para el mercado financiero doméstico en Chile es mucho más limitado. Bueno, entonces decía que estamos hablando de las amenazas para la estabilidad financiera, aquellas asociadas a ajuste abrupto de las condiciones de financiamiento externa, deterioro de la situación económica de otros países, incluyendo China. Y luego estamos hablando de la composición de la deuda externa. Y a esto hay que agregar que el remanente de la deuda externa corporativa, es decir, aquella que no está asociada a inversión extranjera directa, tiene una exposición acotada al riesgo cambiario, como lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, cabe recordar que el régimen de flotación cambiaria y un marco de política monetaria y fiscal creíbles también son mitigadores importantes frente a un eventual shock externo, lo que redunda en una relativa estabilidad del costo de financiamiento interno. En particular, cuando miramos a la economía mundial y los riesgos que pueden provenir de allí, vemos algunos indicadores que dan cuenta de que los precios de activos internacionales todavía se encuentran elevados para patrones históricos, pese a que en los últimos meses ha habido algunas correcciones a la baja, especialmente en las bolsas. Entonces, en este gráfico se ilustra con colores el potencial ajuste por cambio de las percepciones de riesgo, medidos en la parte de arriba por los spreads de bonos corporativos en Estados Unidos, de altos rendimientos corporativos en la zona euro, es decir, donde hay spreads muy reducidos, hay un riesgo potencial algo mayor frente a cambios en las percepciones de riesgo. Y en el caso de la parte inferior está la relación precio-utilidad en las bolsas en Estados Unidos, en la zona euro, el Reino Unido y en Alemania. Entonces, los colores rojos significan, por un lado, spreads más comprimidos y, en el otro caso, relaciones precio-utilidad más altas, es decir, acciones más valoradas en relación a las utilidades que distribuyen las compañías. En el mundo emergente, por otra parte, los flujos de capitales mostraron disminuciones relevantes durante el año y en algunas economías las condiciones financieras se ajustaron más rápido. Por el momento, los principales países afectados son aquellos que tenían desequilibrios previos, como Argentina, Brasil y Turquía. Entonces ahí se ve en los últimos trimestres, ¿cierto?, que hemos tenido salidas de inversiones de portafolio, de renta fija y de renta variable de economías emergentes.
En contraste, en el caso del mercado financiero chileno, las condiciones de financiamiento, además de las primas por riesgo exigidas a los emisores privados, continuaron bastante holgadas. Esto se refleja en estos gráficos, en los cuales, por un lado, tenemos los spreads de depósito a plazo fijo en relación a la tasa de política monetaria, y por otro lado los spreads de bonos privados comparados con los spreads de riesgo soberano. Entonces vemos cómo en el caso de la economía chilena estos spreads se han mantenido bastante bajos y estables, y por lo tanto, en buena medida debido a la flotación cambiaria y a estas otras características de nuestro mercado financiero, el mercado financiero local ha estado bastante estable pese a haber bastante volatilidad en el exterior. Esto, sí. Este spread se mide, espero decirlo bien, si no usted me corrige, pero se mide en términos de paridad cambiaria. No, la paridad cambiaria la vamos a ver inmediatamente a continuación. No sé, pero en el fondo lo que estamos haciendo es tratando de contrastar lo que ha sido la volatilidad de los indicadores financieros en Chile con lo que ha estado ocurriendo en los mercados internacionales. Claro. La paridad cambiaria justamente se ilustra en esta gráfica. En esta gráfica lo que vemos es que la volatilidad cambiaria, medida en el gráfico, ilustrada en el gráfico de la izquierda, ha estado aumentando en los últimos trimestres. Ha aumentado la dispersión, y la volatilidad cambiaria de Chile ha sido relativamente alta. Es el puntito rojo que está ahí en la gráfica. Vemos que se ha movido de manera más o menos parecida a la volatilidad cambiaria de países emergentes, mientras que para países exportadores de materias primas como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, esa volatilidad se ha mantenido más o menos igual. Sin embargo, en el contraste con el gráfico de la derecha, que mide la volatilidad de tasas soberanas a largo plazo, lo que vemos es que también esa volatilidad ha ido aumentando, pero en el caso de Chile se ha reducido y está en el límite inferior del rango de variación entre los países, y se ha reducido de manera bastante similar al que ha ocurrido con esos exportadores de materias primas, mientras que la volatilidad de tasas de interés para otras economías emergentes ha estado aumentando significativamente. Entonces esto en buena medida refleja el hecho de que en nuestro caso, por tener este régimen de flotación cambiaria durante muchos años, tener buenos sistemas, tener una buena mitigación de riesgos cambiarios en la economía local, entonces podemos permitir que el tipo de cambio se ajuste sin que esto impacte sobre las tasas de interés de largo plazo, que son las que afectan a la inversión. Hay economías que tienen mucha volatilidad cambiaria, pero no pueden producir esa separación, y por lo tanto una depreciación de su moneda se traduce en desequilibrios financieros y en un impacto sobre la economía real, como lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Argentina, que es un caso más bien extremo, pero aquí vemos que en general la volatilidad de las tasas de interés en otras economías emergentes y en Chile se han movido en direcciones opuestas. Sin embargo, hay un tema que es importante tener en cuenta, que es que frente a episodios de volatilidad externa, que es que el mayor patrimonio que han alcanzado los fondos mutuos de renta fija, que están conformados por instrumentos más sensibles a cambios en tasas de mediano y largo plazo, son una fuente de potencial vulnerabilidad, porque frente a cambios en tasas de interés, estos pueden gatillar una liquidación masiva de sus portafolios ante justamente alzas abruptas de tasas largas. Entonces, en estos casos, cuando los fondos mutuos reducen o buscan reducir sus tenencias de títulos de renta fija, es importante que en el mercado local existan otros agentes que estén dispuestos a invertir en esos instrumentos. Eso, afortunadamente, los episodios de volatilidad que hemos tenido ha funcionado bien,
porque los otros actores importantes que hay en este mercado, que son los fondos de pensiones y las compañías de seguro, que tienen sus pasivos en moneda local, tienden a aprovechar las oportunidades que se generan cuando los precios los favorecen. Entonces, acá en esta gráfica, esto se ilustra comparando la evolución de la tasa de interés de mediano plazo con el tamaño de los fondos mutuos 3, que son aquellos que tienen, como decía, un componente de inversión en renta fija con tasas de mediano y largo plazo más largos, que han ido creciendo conforme se han ido reduciendo las tasas locales. Entonces, este crecimiento de los fondos mutuos 3 los que generan la posibilidad de cambios importantes de composición de portafolio frente a cambios en tasas largas, y es ahí donde entonces es importante la composición del mercado local por este tipo de instrumentos. Ahora, otra vulnerabilidad que típicamente se menciona en reportes internacionales tiene relación con el endeudamiento corporativo de fuentes externas. Esto es lo que conversábamos hace un momento. Esto porque tanto ante cambios en las condiciones de financiamiento externo como por aumento de las tasas de interés o depreciación de moneda, las firmas podrían tener dificultades en refinanciar esos pasivos. Entonces, aquí es donde es importante, ¿cierto?, esta composición o el peso relativo que tiene la inversión extranjera directa, no solamente en términos del tamaño total de la deuda, sino que cuánto de la deuda de más corto plazo corresponde a ese tipo de endeudamiento. Entonces, la importancia de la deuda ligada a inversión extranjera directa es incluso mayor para la deuda de corto plazo. Entonces, esto es una perspectiva importante, porque hoy día, cuando están comenzando a ajustarse las tasas de interés a nivel internacional, y eventualmente se van a ir produciendo ajustes en la economía chilena, las dificultades financieras que pudiera generar para las empresas, tanto por necesidades de refinanciamiento como por el impacto que tiene sobre su servicio de la deuda, depende del peso relativo de la deuda de corto plazo. Mientras mayor sea la deuda de corto plazo, más rápido es la transmisión de ese tipo de efectos. Pero en este caso, como vemos, buena parte de la deuda a corto plazo corresponde a esta deuda asociada a la inversión extranjera directa. Por otra parte, en las emisiones de bonos de los últimos años, las compañías chilenas han aumentado la duración de sus pasivos, disminuyendo también el riesgo de refinanciamiento para el mediano plazo. Entonces, eso lo vemos en esta gráfica, donde vemos que el flujo de vencimientos de bonos para plazos hasta 2 años se ha reducido, ha aumentado algo en el rango de 3 a 5 años. O sea, las empresas han usado su acceso a los mercados internacionales de bonos para refinanciar sus pasivos y extender sus duraciones. Por lo tanto, también la exposición a estos riesgos de cambios en las tasas de interés también se ha reducido. Adicionalmente, las firmas que reportan sus balances a la Comisión para el Mercado Financiero, que tienen más participación de bonos externos, exhiben bajos niveles de exposición cambiaria. Esto ocurre porque la composición propia de sus balances en moneda extranjera o el uso de instrumentos de cobertura cambiaria reduce esa exposición. Esto lo vemos en esta gráfica, donde vemos la composición de los balances del sector corporativo chileno. En las barras rojas están sus pasivos, las barras las barras verdes son sus activos, también denominados en moneda extranjera, y el componente morado de esta barra es la posición neta de derivados. Entonces vemos que aun cuando desde el 2010 en adelante fueron aumentando los pasivos en dólares, los activos en dólares también crecieron, y la posición neta de derivados también se fue activando. Entonces, hoy día el descalce de las empresas chilenas en promedio es negativo, es decir, que tiene una exposición negativa, o sea, llamémosle inexistente, a la devaluación del peso.
De hecho, en el caso de los emisores con contabilidad en pesos, solo un 0,3% del producto equivale a deuda de emisores con más de un 10% de descalce en sus balances. Y es interesante también esta gráfica ver que con el correr del tiempo ese descalce cambiario se ha ido reduciendo respecto de lo que ocurría, por ejemplo, en la época de la crisis financiera internacional. O sea, hoy día, en términos de exposición al riesgo cambiario, las empresas chilenas están menos expuestas que lo que ya estaban en la época de la crisis financiera. No obstante, y aquí es donde está el tema que comentábamos recién, en el caso de las empresas con inversiones en economías emergentes hay una potencial vulnerabilidad por verse eventualmente expuesta a cambio de la situación económica de esos países. Entonces acá en esta gráfica vemos en el caso de la gráfica de la izquierda cómo están compuestas, qué proporción de las ventas y de los activos de estas empresas internacionalizadas están, en este caso, en Argentina y Brasil. Vemos entonces que en el caso de Argentina es más o menos un 12% de las ventas, mientras que en el caso de sus activos es alrededor de 5% de los activos. En Brasil la exposición es algo mayor. Pero luego en la gráfica de la derecha se ve cuál es la composición de la deuda de las empresas que tienen inversión en Argentina y Brasil, y entonces ahí vemos que en el caso de la deuda emitida en Chile, esta equivale a menos del 3% del producto, y de ese 3% del producto, la deuda bancaria es prácticamente 1% del producto. Entonces, el potencial impacto de empeoramiento de la situación de las filiales de estas empresas en otras economías latinoamericanas sobre el sistema bancario chileno es bastante reducido. Entonces, con esto terminamos la parte referida a la situación externa y sus implicancias para la economía doméstica, y si le parece entonces puede continuar Solange con el análisis de financiamiento bancario y colocaciones en los distintos segmentos financieros. Señora Solange, tiene la palabra. Bueno, justamente... Bueno, justamente lo que vamos a ver ahora son vulnerabilidades y riesgos de agentes locales, como menciona el presidente, y haciendo en primer lugar un resumen, vemos que en el ámbito nacional las condiciones de financiamiento bancario local se han mantenido favorables, con tasas de colocación en mínimos históricos. Las colocaciones comerciales han aumentado su tasa de crecimiento en el último año, en línea con la mayor actividad económica que hemos registrado, con una expansión de 6,4% a septiembre del presente año. Por su parte, la cartera de consumo ha mantenido un crecimiento estable, en torno al 5%, mientras las colocaciones hipotecarias se desaceleraron principalmente por menor flujo de operaciones, registrándose a septiembre una variación real anual de 6,5%. En tanto, el sector no bancario ha elevado su participación en el crédito consumo, como vamos a ver más adelante. También vamos a ver temas sobre los precios de vivienda, cómo estos han crecido, acumulando un crecimiento de 60% a nivel nacional entre el año 2010 y 2018. Y por último, vamos a ver también temas de regulación y temas de riesgos de ciberseguridad que se han materializado en algunos casos, temas que vamos a tratar también a continuación. En cuanto a potenciales riesgos, es importante destacar que se deja atrás una fase de bajo crecimiento y condiciones financieras holgadas. En el fondo, las condiciones financieras externas, tal como lo decía el presidente, vemos que van a empezar a cambiar. Y el impacto de mayores costos de financiamiento y rezagos en la actividad de algunos sectores son potenciales riesgos a monitorear. O sea, son cosas que podrían eventualmente materializarse en el futuro y que podrían tener algún impacto. Y esto, digamos, a la luz de ciertas vulnerabilidades que se han desarrollado en la economía local, entre otras, la mayor carga financiera a los hogares, algún deterioro en el sector inmobiliario residencial y menores holguras de capital, son temas a los cuales dar seguimiento. Pero tenemos varios mitigadores, y dentro de ellos está la recuperación de la actividad económica que hemos visto en lo más reciente y la aprobación de la Ley General de Bancos, entre otras cosas. Entonces, ahora, partiendo con el tema de deuda,
de empresas, tema que ya trató en parte el presidente, en la parte de deuda externa. Acá vemos justamente el panorama general, el 113% del cual hablaba el presidente hace unos minutos atrás. Esta sería la deuda total, incluyendo deuda externa y deuda local, con movimientos de los últimos trimestres que están explicados en alguna medida por variaciones en la paridad peso-dólar, pero que se ha mantenido entonces relativamente estable como porcentaje del PIB. Cuando vemos el tema de morosidad, lo que observamos es que los indicadores dan cuenta de bajos niveles, que se han mantenido así a nivel agregado. Sin embargo, firmas de sectores relacionados con el mercado inmobiliario residencial, constructoras e inmobiliarias han mostrado algún deterioro que hemos estado monitoreando y que se muestra en la gráfica de ahí del lado izquierdo, donde vemos algún crecimiento, pero todavía en niveles bastante bajos. Por lo tanto, lo que ponemos, digamos, una luz ahí de atención es que una desaceleración en la actividad económica de dicho sector, o sea, si se hubiese un rezago en la actividad económica en este sector en particular, podría entonces exacerbar esta situación para algunas empresas que se encuentran en mayores dificultades. Y vemos que las colocaciones bancarias en los sectores de construcción e inmobiliaria son bastante importantes para el sector bancario en sí. Entonces es un sector que estamos monitoreando y que de hecho ameritan un capítulo completo del IEF en esta ocasión que vamos a presentar después. Respecto de los hogares, lo que vemos es que la tasa de crecimiento de la deuda de los hogares ha estado en torno al 7% anual, donde hay alguna desaceleración en el componente hipotecario en lo más reciente. Los indicadores financieros de los hogares respecto de morosidad se han mantenido relativamente estables. Como ustedes bien saben, la encuesta financiera de hogares salió en el mes de septiembre de este mismo año y el informe recoge algunos de los antecedentes que se recopilaron a través de esa encuesta, donde se dio cuenta de que entre el año 2014 y 2017 disminuyó el número de familias con deuda y aumentaron aquellas que ahorran. Sin embargo, el hogar representativo del grupo de familias que mantienen deudas, es decir, quienes tienen deuda, aumentaron su nivel de endeudamiento. Así, la deuda total sobre ingreso mensual para este hogar representativo sube de 1,6 a 3,5 veces, lo que se explica principalmente porque este hogar mediano, el hogar representativo, pasa a tener deuda hipotecaria, que como tiene montos tan grandes la deuda hipotecaria, entonces hay un salto muy grande, pero que son deudas a más largo plazo, con tasas más favorables que el tradicional crédito de consumo. Entonces es importante leer ese número con este salto tan grande y que se trata de un hogar que no tenía un crédito hipotecario, que ahora tiene un crédito hipotecario. Lo anterior, junto a aumentos ligados a la deuda rotativa, estos son tarjetas de crédito, líneas de crédito, se tradujo también en un incremento en su carga financiera, la que pasa de un 20 a un 25% del ingreso mensual en igual periodo. Estamos hablando entre la encuesta 2014 y la 2017. Por lo tanto, hacia adelante va a ser relevante ver la evolución del mercado laboral, para ver la capacidad que van a tener las familias para cumplir con los compromisos que adquieren con el sector financiero. Respecto del impago, como mencioné previamente, se ha mantenido relativamente estable, relativamente bajo en general, sobre todo los créditos bancarios. En el caso de los oferentes de crédito no bancarios, el impago es un poquito más alto, bastante más alto, y se ha mantenido estable también. Así que también los oferentes de crédito no bancario es un tema que monitoreamos especialmente en el informe y voy a presentar algunas cifras también más adelante. De hecho, ahora. Entonces la parte que vemos acá, entonces en un contexto más amplio vemos que la deuda no hipotecaria, que involucra crédito de consumo bancario y no bancario, así como la deuda universitaria, continuaron creciendo. O sea, tenemos distintos componentes de crédito no bancario también que han ido creciendo. En el caso de la deuda universitaria es principalmente deuda asociada al CAE, ¿no? Cabe señalar que el financiamiento de la banca a estos agentes representa una exposición indirecta a los hogares. Entonces, importante el oferente de crédito bancario también respecto de la banca que otorga financiamiento a estas empresas de crédito no bancario. Y lo que vemos al lado derecho es justamente la exposición del sistema bancario a oferentes de crédito no bancario como clientes. Y esto ha aumentado especialmente para los bancos medianos.
Entonces, algo que también le estamos dando seguimiento, dado que la exposición a este tipo de oferentes de crédito de la banca ha ido creciendo en el tiempo. ¿Cuál es la deuda universitaria con logro? Es la de más arriba. Es la de más arriba, el azul. O morada, no sé si se ve ahí. Tenemos la más arriba. El gráfico de la izquierda, la que está más arriba. La más oscura. ¿Ya ha venido disminuyendo de manera importante en el 2018? Esta es la tasa de crecimiento, es decir, cuánto crece el crédito y en parte importante el crecimiento del crédito. Gracias. ¿No es esto? No, es la tasa de crecimiento. Es el crecimiento del stock. O sea, en el fondo ahí se puede ver la composición de cuánto aporta cada tipo de deuda al crecimiento del crédito. Exactamente. ¿Ustedes tienen el dato de stock de deuda universitaria? Sí, pero no está acá. Pero a lo mejor lo puedes preguntar, Rodrigo, no. Ahí lo preguntamos. Entre los temas entonces que requieren mayor seguimiento y que hemos señalado en IEF previos, destaca el aumento de la inversión minorista en bienes raíces, que es lo que viene aquí a continuación, donde mostramos una lámina cómo ha crecido la deuda según número de créditos hipotecarios bancarios por deudor. O sea, tenemos a un número importante de deudores hoy día que tienen más de un crédito, 2 o 3 créditos hipotecarios. Y esto también lo hemos visto que en la encuesta financiera de hogares es consistente con información que tenemos a través de esa encuesta, donde hay un mayor número de personas que reportan el comprar para arrendar. Entonces también estamos viendo que esta estrategia de inversionistas minoristas está siendo más relevante y por lo tanto es un tema que estamos monitoreando especialmente porque cambia un poco la forma de funcionar del sector inmobiliario, donde los hogares que usen esta estrategia y compren para arrendar se ven enfrentados a riesgos distintos, ¿no? Porque dependiendo de la vacancia de la vivienda que adquieren o los cambios en los precios de vivienda, eventualmente estos hogares están enfrentados a un riesgo adicional que va a ser importante ver cómo se comporta este mercado si ese tipo de riesgo se llegase a materializar. Pero la tendencia. Se supone que la persona no puede destinar más de un 25% de su ingreso al pago del dividendo. Si yo tengo dos créditos, igual me mantengo en el 25, no es que me suba al 50. ¿Se cumple eso? Porque cuando alguien Tenía seguro. Crédito cuando alguien tiene 2 o más créditos hipotecarios, en mi opinión, igual debiera mantenerse en el 25, porque si no el riesgo es enorme. A ver, tenemos un recuadro especialmente en este informe que dice relación con ese tema, donde las personas justamente adquieren más de un crédito con distintos tipos de instituciones financieras. Y es parte de lo que hemos dicho como Banco Central en el informe anterior y en este, de la importancia, por ejemplo, de tener un registro de deuda consolidada, que hoy día no existe. Por lo tanto, justamente el ejemplo que damos en el recuadro que tenemos incluido en este informe, vemos el crédito hipotecario que es ofrecido por bancos y compañías de seguro. Lo voy a presentar en un momento. No viene, parece esa lámina. Bueno, pero cuando se ofrecen créditos con distintas instituciones financieras, lo que vemos es que la morosidad es mayor. Ahora, el crédito hipotecario es de los créditos, como tienen garantía por un lado, y hay una calificación del deudor bastante, digamos, acuciosa, es el tipo de crédito que tiene morosidad más baja, digamos, es baja. Pero aún así, vemos y observamos con datos concretos que cuando la persona tiene un crédito en un banco y a su vez tiene un crédito en una mutuaria, la tasa de incumplimiento es más alta. Es alta. Es más alta. Es baja, todavía son tasas bajas, pero es significativamente más alta que quien tiene solo crédito en banco, solo crédito en mutuaria. Oye, ¿y esta información es por persona o es por hogar? Porque lo que pasa también es que a veces el matrimonio es el que hace la inversión y se endeuda uno en un lado, se endeuda el otro en otro, y los ingresos del grupo familiar son los mismos. Eso también puede pasar. Por persona la información, no la tenemos asociado a un hogar. La información de que la disponemos. Ahora sí, es por persona, pero podría darse esa situación también. No, yo me imagino que eso es lo que más se da en términos de esta gente que
Los matrimonios hacen inversión y hacen un sacrificio en comprar un bien sabiendo que pueden pagar el dividendo. Suma sus rentas. Eso, claro. Ahora hay un punto. Y compran indistintamente, porque compran como personas individuales, pero es en el fondo es una inversión hecha por el grupo familiar. O sea, hay que recordar que el 25% de... Sí, no es una norma. Es una práctica que viene de la época en que el crédito hipotecario se financiaba fundamentalmente con letras. ¿Ah? Eso ha cambiado hoy día a mutuos de distinto tipo. Y cuando se aplicaba o se sigue aplicando ese criterio, además es en relación al ingreso al momento de solicitar el crédito. O sea, una persona puede tener un crédito que tiene 10 años de antigüedad, ¿cierto? Y ya ha cambiado su ingreso significativamente, y lo otro es lo que señala el senador Pizarro, que puede ser que dentro de la misma familia haya varios perceptores de ingresos y se vayan tomando distintos créditos. Sí. Ahora, en este caso, en esta gráfica, es por el mismo deudor. El mismo deudor, la misma persona, no familia. Claro. Pero hablando del riesgo, bueno, no digo que hablando del riesgo, de todas maneras la inversión en bienes inmuebles, en propiedades, a la larga es bastante más segura y menos riesgosa que otras. Entonces, ¿ah? ¿Cómo? Yo entiendo que esto ya lo conversamos la vez pasada, sí, lo hablamos. Como una tendencia. El problema es, el mercado chileno tiene un límite a esto, de cuánta gente va a estar arrendando, si estamos en una burbuja o no, y ese es el riesgo en el fondo. El bien raíz siempre sube, en teoría, pero el problema es si van a las familias tener el flujo suficiente para seguir pagando y no crear riesgo al sistema financiero. Entiendo que eso es... Sí. Yo creo que esto es algo que podemos retomar cuando vemos el capítulo inmobiliario, justamente, porque ahí se trata en esos temas también, de cómo funciona ese mercado. Estamos preguntando del tiempo. No. Bueno, respecto de la banca, la principal vulnerabilidad... La principal vulnerabilidad que hemos observado, no solamente en este informe, sino que en los informes anteriores, es la menor holgura en términos de capital respecto a niveles alcanzados hacia principios de esta década. Están los niveles del índice de adecuación de capital, que es la manera en que se mide la solvencia de la banca, continúa holgada, pero se ha reducido en el tiempo, ¿no? Si ustedes recuerdan, nosotros hacemos estas pruebas de tensión, donde sometemos al sistema financiero a un estrés importante, a un escenario adverso, un escenario severo, de caída de actividad, digamos de riesgo, y vemos qué tan resistente es la banca. Y lo que vemos en esta gráfica es que se mantienen con un índice de adecuación de capital superior a 10 o bajo 10, menos del 50% de los bancos hoy día, de los activos de los bancos. En cambio, antes teníamos prácticamente el 100% de los bancos que pasaban una prueba de estrés y aún mantenían un índice de adecuación de capital superior a 10. O sea, se han reducido las holguras, si bien es cierto todavía estas holguras existen, se han reducido estas holguras a lo largo del tiempo. Cada barra representa el año, el promedio de año. Para cada año, el ejercicio que se ha hecho cada uno de estos años, y la altura de la barra es el porcentaje de los activos de los bancos que quedan con un IAC superior a 10. Para saber qué bancos están en una condición y otra. No está la información por banco, está la información agregada para el sistema. ¿El 12,5 qué es? Antes, el 80% en el año 2011, el 80% de los activos de los bancos tenían un indicador de adecuación cuando hacen este ejercicio. Estaba bastante holgado. Hoy, no más del 12%, 12,5% de los activos de los bancos. Está leyendo el eje al revés, el 40%. El eje, que hay dos ejes. Sí, el eje izquierdo... Disculpa, el 40% están... es el eje izquierdo. El eje de la derecha no lo expliqué, lo explico. El eje de la derecha es el nivel de índice de adecuación de capital previo al ejercicio. Entonces el eje izquierdo tiene el nivel de adecuación de capital con el que hoy día cuentan los bancos.
O sea, por ejemplo, los activos que resisten el estrés han caído a la mitad de lo que eran antes, pero aún hay holgura. Exacto. Ese es el mensaje. Esto es el ejercicio. Es un ejercicio, no es la realidad. Es un ejercicio, es una prueba de tensión severa y es un escenario Ojalá bastante... sí que estamos en esta situación. No, exactamente, es una prueba de tensión. Que aplican en una situación de estrés, ¿cuántos de los activos de los bancos aguantan? Exacto. Pero es sobre datos reales, ¿no es? Pero el escenario es simulado. Simulamos un escenario de riesgo que no es el escenario en que tenemos hoy día, digamos, sino que es un escenario extremo en el cual hay una caída importante de actividad y hay también riesgos de mercado, o sea, las tasas de interés suben y también hay una depreciación cambiaria. Ese es el escenario. Como argentino se pierde la mitad de los activos de los bancos. Porque tenemos que testear al sistema a ver si resiste justamente un escenario de estrés. Y lo que estamos diciendo es que sí, que resiste, pero que hay menores holguras que en el pasado. Y entonces lo que esperan que haya, con la nueva ley de banco, capitalizaciones. Exactamente. Exactamente. El mensaje aquí es que esto da luces, digamos, de que hay una necesidad de aumentar ese capital, aumentar los niveles de holgura, que al final del día son colchones de seguridad para un evento adverso que eventualmente podría venir. Nadie está libre y por lo tanto la ley general de bancos es un elemento que contribuiría a empujar, digamos, a aumentar estos niveles de capitalización de los bancos. Otro elemento que merece atención y que nosotros representamos también, esto tenía un recuadro en el informe de estabilidad financiera anterior, es el uso intensivo de garantías como mitigadores de riesgo de crédito en la cartera comercial de evaluación individual. Estos son grandes empresas que tienen evaluación individual en los bancos, o sea, los bancos evalúan a cada una de las empresas de manera individual y entonces tienen que constituir, dependiendo del riesgo de esos créditos, tienen que constituir provisiones de acuerdo a esa evaluación de riesgo o generar también garantías, que son las formas de mitigar ese riesgo al otorgar ese crédito. Y lo que observamos en el tiempo es que como mitigador de estos riesgos se ha utilizado principalmente garantías más que incrementar las provisiones. Y esto lo hemos levantado también en el informe de estabilidad financiera anterior, en el sentido de que frente a un evento sistémico el valor de esas garantías podría verse afectado y por lo tanto entonces el que este mitigador de riesgo sean garantías, en tanto no son provisiones, que digamos son recursos líquidos, sí tendríamos un eventual escenario de mayor vulnerabilidad frente a un episodio extremo. Pero nuevamente, estos son cosas que no es que hoy día sea, digamos, un evento, sino que son eventualmente temas que habría que darle seguimiento en el futuro porque podrían transformarse en una eventual vulnerabilidad futura. Y ahora sí llegamos entonces al capítulo temático que tenemos en este informe, que se refiere al sector inmobiliario residencial, en el cual se describen entonces los principales desarrollos del sector y sus implicancias a la estabilidad financiera. Voy a hacer un resumen muy breve del capítulo en beneficio del tiempo, pero lo que vemos es que en el mercado inmobiliario residencial interactúan múltiples actores económicos, empresas inmobiliarias y constructoras, hogares y bancos. Por lo tanto, hay una interacción de distintos actores aquí y su adecuado desarrollo es clave para la salud financiera de los agentes que en él participan, ¿no? Y tenemos que, como ustedes bien saben, el sector inmobiliario ha estado en el centro de las principales crisis bancarias en el mundo desde los 70. Entonces es un sector al cual el sector financiero está expuesto. Las recesiones asociadas a estas crisis financieras son relativamente más largas y profundas y con recuperación más lenta. Entonces es un sector al cual un informe de estabilidad financiera, y de hecho no solamente el nuestro, sino que varios informes en distintas partes le dan seguimiento. Acá vemos justamente cómo estos actores están reflejados en esta gráfica, donde tenemos a distintos participantes. Y aquí hay algunos datos que están en el mismo informe, donde mostramos que en comparación internacional Chile presenta una alta tasa de tenencia de vivienda, la cual se ha beneficiado en parte entonces por el funcionamiento del mercado financiero, que ha permitido acceso a créditos hipotecarios. Así que eso lo vemos que es parte, digamos, de nuestra realidad, donde el crédito hipotecario también es bastante significativo como elemento de financiamiento.
Y acá vemos que estamos en la medianía cuando nos comparamos con países OECD y estamos un poco más alto, digamos, cuando nos comparamos en términos de tenencia con países de Latinoamérica. ¿Sí? La deuda hipotecaria en Cali, Sí. en relación con otros países, bastante menor. Sí, comparado con países desarrollados es menos, con países emergentes es más. Ujú. Sí, todavía la deuda hipotecaria en el caso de Chile, en comparaciones internacionales, estamos ahí. Cuando lo vemos en la encuesta financiera de hogares también, que hemos comparado con otras encuestas financieras de hogares, estamos también en la medianía, digamos. En todos estos países, perdón, presidente, en todos estos países que uno usa siempre, por ejemplo, Suecia, Dinamarca, parece que esos son los que tienen más deuda. Hipotecaria. Bancaria, sí. Allá no hay deuda. No, la pregunta es bueno o es malo. O sea, los países más desarrollados hay más deuda que los países menos desarrollados. Sí. En general, claro, por supuesto. O sea, el crédito como porcentaje. Esto está como porcentaje del PIB. O sea, Esto es en cantidad o en proporción. Como porcentaje. La deuda. como porcentaje del producto. Como porcentaje del producto. Como porcentaje. Claro. Eso me sorprendió. ¿Puede poner los gráficos anteriores? ¿Cuál es? ¿Esa? Sí, Ese que está acá, ¿te fijas? sí. Pero el primer cuadro, el cuadro verde y rojo ahí, Ujú. dice tenencia de vivienda en países OECD, Latinoamérica, y después dice porcentaje de la población en el total. Ujú. De participación. De participación. Ah, de participación, dice. ¿Qué significa eso? Que el 60% de la población Tiene vivienda propia. Tiene vivienda propia. Es un Sí. dato de ahí. Claro. Que lo que explica la relación entre estos dos gráficos es la importancia histórica que han tenido las políticas públicas de vivienda. Porque, o sea, pensemos que en los últimos 15, 20 años, más de la mitad de las viviendas nuevas han sido financiadas con apoyo del Estado. Por lo tanto, el componente de crédito es más limitado. Más aún, en contraste con países más desarrollados, en países más desarrollados las políticas de vivienda tradicionales eran más bien que el Estado tenía viviendas de su propiedad y se las arrendaba a la gente. O sea, lo que nosotros hemos hecho históricamente, que ha sido otorgar subsidios para la compra de vivienda, la entrega de viviendas sociales, no ha sido parte de las políticas de vivienda en otros países más avanzados históricamente. Por lo tanto, del stock de viviendas que hay, hoy día hay una parte muy grande que viene de esa historia de apoyo del Estado. Entonces, por esa razón, el crédito hipotecario es relativamente más bajo, mientras que la tenencia de vivienda es relativamente alta. ¿Ah? Ahora, otro factor que incide bastante aquí también es el desarrollo del mercado de arriendo. O sea, hay países como Suiza, Alemania, donde el arriendo es una forma bastante más generalizada de solución habitacional. Vamos a mostrar un gráfico también. Claro. Vamos a mostrar un gráfico también de arriendo. Venezuela altísima. Espera. Tiene la palabra. Gracias. Por Ya. la hora. En particular, respecto al financiamiento hipotecario, hay que fijarse también que este gráfico, el de la derecha, no conseguimos datos más recientes, pero es 2013. El crecimiento hipotecario ha crecido sustantivamente en los últimos años, que es lo que vamos a ver acá. El financiamiento hipotecario bancario ha cobrado mayor relevancia en los últimos 15 años. Y la cartera hipotecaria pasó entonces de representar un 19% de la cartera de colocaciones de los bancos a un 28% en el segundo trimestre del presente año. Por lo tanto, ha tenido también una importancia mayor hoy día en los portafolios de los bancos. Asimismo, los precios de vivienda crecieron en torno a 5% real anual, cifra en línea tanto con los mayores niveles de ingreso del país como con la menor oferta relativa de suelo disponible y la expansión del mercado de arriendo. Esto también lo analizamos en detalle en el capítulo, donde vemos si es que hubiese algún indicio de que estos precios estuviesen desalineados con, digamos, con los fundamentales, con los elementos que podrían incidir en el crecimiento de los precios, y vemos que no hay mayor desalineamiento en ese sentido, y hay un análisis específico dentro del capítulo respecto de los precios. El incremento de precio tiene que ver con la aplicación de la reforma tributaria, me imagino. La reforma tributaria
Hay de lo más reciente. Un impuesto. Todavía es muy temprano para decir el impacto que tiene, porque se empezaron a materializar esas compras que estuvieron exentas, claro. Cuando empezó la ley del IVA, fue hace 2 años, pero se están escriturando recién hace un año atrás, o sea, el 2017. Y tenemos algún rezago nosotros en la información, por lo tanto estamos empezando a observar cómo ese fenómeno se podría estar materializando en los precios. Este gráfico fue el 2015. En 2016. 2016 termina. En la parte de, me parece, de deudores, ahí hay una cifra más actualizada que muestra un crecimiento algo mayor de los precios más recientemente, que puede estar recogiendo este efecto. Pero que todavía estamos analizando exactamente ese fenómeno especial y cuál es la incidencia que tiene sobre los precios y cómo se comportaron los precios frente a este evento, digamos, que hace que el comportamiento del mercado haya sido un poco distinto durante un tiempo, un par de años, digamos, ¿no? Sí, pero una interrupción muy breve. Sabe que me llamó mucho la atención un comentario recién. Deuda hipotecaria y bancaria en 2013, porque dijo que no se habían podido conseguir datos más. No, para el resto de los países, para la comparación internacional. Sí. Sí. No, de hecho no siguieron. Sí. Sí. No, los de esos los tenemos bien. Respecto del mercado de arriendo. Desde que se vino el año de la OCDE. Claro, ya no actualizan. Se ha gritado la institución. Bueno, como señalé previamente, entonces, el aumento de la inversión minorista en bienes raíces contribuye al desarrollo del mercado de arriendo, el cual es relativamente pequeño en relación a países desarrollados, que es lo que comentaba el presidente hace unos minutos atrás, que hay países donde el mercado de arriendo está bastante más desarrollado que en Chile. Entonces, lo que hoy día observamos como un fenómeno donde hay inversionistas minoristas que tienen bienes raíces y que los están arrendando, todavía podría eventualmente tener espacio para crecer. Habrá que ver hasta qué punto y cuál será el punto de equilibrio de esto, pero sí vemos que el mercado de arriendo es más profundo en otros países más grandes, ¿no? Y como mencioné también, dichos inversionistas se exponen a nuevos riesgos como cambios en las tasas de vacancia y precios de vivienda, temas que habrá que seguir monitoreando. Bueno, vamos ahora entonces a los temas de regulación, que vamos a pasar también muy brevemente cuáles son las regulaciones recientes. Durante el segundo semestre se consolidaron avances de regulación, principalmente la convergencia de la regulación bancaria hacia Basilea III. Ese es el hito más importante, lo discutimos cuando vinimos a presentar el informe de estabilidad financiera anterior, en que estábamos a puertas de la aprobación de la ley de banco. Bueno, ya tenemos una ley de banco aprobada. Y también hubo algunos hitos relevantes en términos del fortalecimiento de los estándares aplicables a infraestructuras del mercado financiero. Durante entonces el segundo semestre se consolidó la convergencia del marco legal y regulatorio chileno con los estándares de Basilea III, con la aprobación de la ley de bancos y la incorporación también de regulación del Banco Central de exigencia de cumplimiento de requerimientos de liquidez de corto plazo, que también son parte del marco de Basilea III. Y en materias de infraestructuras, la promulgación de una nueva regulación del Banco Central emitida el pasado mes de enero, que aumenta y actualiza los estándares de regulación, ha incidido también positivamente en evaluaciones de organismos internacionales. También hay un recuadro respecto de eso en este informe. Durante el mes de agosto pasado, el Banco Central también promulgó un protocolo de contingencia para los sistemas de pago de alto valor, con el fin de fortalecer su continuidad operacional a través del funcionamiento complementario de los subsistemas que lo componen ante eventos operacionales críticos. Esto es respecto de los sistemas de pagos del Banco Central. En octubre, el Banco Central publicó para consulta el marco de regulación necesario para establecer un sistema integrado de información de derivados que se constituirá en un repositorio de transacciones y que será administrado directamente por el Banco Central, y esto contribuye a profundizar el mercado de derivados en Chile, que como vimos es bien relevante, dado que nosotros tenemos un régimen de flotación cambiaria, donde tener la posibilidad de hacer cobertura cambiaria es importante. Otros avances normativos que se destacan en el informe tienen relación con normas emitidas por la Superintendencia de Banco sobre provisiones por riesgo de crédito o materias de ciberseguridad.
Ahora hay que destacar que a pesar del avance realizado en materia de regulación, se presentan diversos desafíos futuros. Entre ellos, aquí hay una lista no exhaustiva, pero creemos que son todos relevantes y simplemente enumerarlos porque no tenemos tiempo de ir en detalle. Pero entre ellos se encuentra entonces la implementación de la recién aprobada nueva ley de bancos, que lógicamente tiene un desafío propio el implementar los cambios que vienen en esa ley. Avanzar también en la ley que consolida obligaciones económicas, justamente lo hablamos hace unos minutos atrás. También seguir adelante con la regulación de tecnologías fintech, de los temas de ciberseguridad, garantía de depósito y resolución de entidades financieras, que sería el paso siguiente a la ley de bancos. Lo hablamos también en la reunión pasada, de que ahora el siguiente paso sería también avanzar en esquemas de resolución de entidades financieras. También, como lo mencionó el presidente, de hecho al principio, y lo hemos reiterado a lo largo de la presentación, tenemos un conjunto de recuadros que forman parte del informe. No vamos a ir en detalle respecto de cada uno de ellos, también en beneficio del tiempo, pero simplemente para que ustedes tengan alguna referencia al respecto. El tema de ciberseguridad y estabilidad financiera está cobrando especial importancia a nivel internacional, no solamente en Chile. Tenemos eventos recientes aquí, pero hay eventos que van siendo cada vez más relevantes también a nivel global, y está en el foco de atención de muchos reguladores y supervisores, bancos centrales, etcétera. La evolución del endeudamiento de los hogares según la encuesta financiera de hogares, que son temas nuevos que salieron recientemente con la encuesta publicada en el mes de septiembre, que comentamos algunos de ellos a lo largo de la presentación. Las asimetrías de información en el mercado del crédito hipotecario, que ese es justamente el tema que hablamos recién de bancos versus mutuarias, y qué es lo que pasaba con el cumplimiento de esas obligaciones, con la morosidad, y que nos llevaba entonces a concluir que era importante el sistema consolidado de deuda. La aprobación de la ley de bancos y los desafíos que eso implica, también hay un recuadro. Dificultades en la implementación del modelo de 4 partes en el mercado de pagos minoristas. También para el Banco Central es importante el desarrollo del mercado de pagos minoristas, y se puede seguir avanzando ahí. Y hay otros recuadros que son más técnicos, que se incluyen en el informe. Así que con eso ya llegamos a las conclusiones que, como hemos dicho, digamos, y la evidencia que hemos presentado a lo largo de esta presentación. Las vulnerabilidades y mitigadores locales se mantienen desde el informe anterior, siendo el marco de flexibilidad cambiaria uno de los elementos más relevantes para absorber adecuadamente los shocks externos. Entre los temas que deben ser monitoreados desde una perspectiva de riesgo destacan un potencial cambio abrupto en las condiciones financieras externas, las menores holguras de capital de la banca y el crecimiento del crédito no bancario sin información consolidada sobre endeudamiento. El sector inmobiliario tiene una ubicación estratégica en la economía que requiere un seguimiento sistemático. La aprobación del proyecto Nueva Ley de Banco crea el marco necesario para elevar los estándares de solvencia del sistema bancario y fortalecer la regulación macroprudencial a estándares internacionales, pero su implementación será un desafío importante para todos los involucrados. Esta Ley General de Banco no agota los desafíos regulatorios del sistema financiero, y existe una agenda en desarrollo y desafíos pendientes que deben ser abordados con urgencia, como los de ciberseguridad y resolución bancaria, entre otros. Muchísimas gracias, señora Solán. Señor director, no sé si tiene presidente o alguien más que quiera decir algo. No. Yo les quiero agradecer en nombre de la comisión la participación hoy día, la entrega de información. Creo que ha sido muy útil para nuestros debates. Sí, me gustaría pedirle plantear algo. Ya yo diría esta es la tercera ocasión cuando se plantea la importancia de avanzar en la consolidación, un sistema de consolidación de deuda. Sería de interés ver cuál es el mejor camino para eso, porque yo creo que todos compartimos que es necesario. Hasta ahora no hay una propuesta específica. Quizás ahí la experiencia comparada puede ser útil para ver cuál es el mejor camino. Es evidente que hay resistencia sistémica para esto, porque por ello no se ha hecho. Pero quizás es algo que esta comisión podría ayudar a cooperar. O sea, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.